Hola, bienvenidos a Fisioterapia y Osteopatía Zancada. Hoy os traigo un vídeo porque me lo habéis pedido en varias ocasiones entre la diferencia que hay entre una ciática y una pseudociática. Vamos a empezar describiendo lo que sería una ciática. La ciática es un atrapamiento del nervio ciático a nivel lumbar. Es decir, hay algo a nivel lumbar que me está atrapando una de las ramas del nervio ciático o las dos. Es decir, a cada nivel lumbar, son 5 vértebras lumbares, a cada nivel lumbar va a salir una rama nerviosa a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, cuando tenemos una ciática de verdad, lo que causa el dolor es un atrapamiento del nervio. Las causas más comunes son una hernia discal o una protusión, una estenosis del canal o una espondilitis anquilosante. Hay más causas, por ejemplo, un tumor en la médula espinal o tener un quiste dentro del canal medular. Hay un montón de causas que nos pueden hacer ese atrapamiento del nervio. Las más comunes, ya os digo, son estas tres. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y qué es lo que pasa en cada una de ellas. Cuando yo tengo una hernia o una protusión, al final la protusión es el origen o el principio de la hernia. Yo tengo un disco intervertebral que está entre las dos vértebras, entre dos vértebras, y ese disco sufre por diferentes motivos un aplastamiento y se deforma un poquito, como veis aquí en el dibujo, ¿vale? En esta zona de aquí. Cuando se deforma un poquito y no se rompe, es lo que llamamos protusión. Y cuando ya se deforma mucho y se rompe, lo que vamos a llamarlo es hernia discal. Entonces, dependiendo de si se rompe hacia un lado o hacia otro, me pilla solo una raíz nerviosa, tanto la derecha como la izquierda, o si se rompe en el centro, que es un poquito más difícil por la cantidad de ligamentos que hay en la zona, pero que también puede ocurrir. Entonces, me atrapa esa raíz nerviosa, L1, L2, L3, la que sea, y me va a atrapar ese nerviecito que va a ir a inervarme toda la parte posterior del muslo y la pierna y el pie. Dependiendo a la altura que pase la hernia, pues vamos a notar la sintomatología por la parte posterior del muslo siempre, porque ahí está todo el nervio ciático conjunto, porque el nervio ciático está formado por varias raíces nerviosas, como veis aquí en el dibujito, no solo es una, ¿vale? Suelen ser tres, cuatro, se unen todas, me forman el nervio ciático en sí, que es un nervio gordo, es un nerviocito bastante grueso, y luego ya a partir de lo que es la parte posterior de la rodilla, lo que es el hueco popliteo, se divide en varias ramas. Entonces, dependiendo de si me da más el dolor por la parte posterior de la pierna, que es la parte de gemelos, si me da por el lateral, si me da un poquito más por la parte delantera del muslo, pues vamos a saber si el problema está a nivel de L1, L2, L3, L4, L5. Sobre todo el nervio ciático, ya os digo, es a partir de L3, L4 hasta S1, ¿vale? Entonces, en la hernia o la protusión, el problema está en la columna, ¿vale? Lumbar, que hay un problemita en el disco y me va a atrapar ese nervio, esa raíz nerviosa. Si fuera una estenosis del canal, que es otra de las causas comunes del atrapamiento del nervio ciático, en este caso lo que ocurre, si veis en esta foto, aquí la médula está entera, no tiene ningún problema, está normal. Pero en esta otra tenemos aquí como cosas, sustancias, que puede ser lo que os he dicho, un quistecito o por un estrechamiento por la artrosis, ¿vale? Que pasa mucho en la artrosis. Se estrecha el conducto por donde tiene que bajar la médula y me da esa sintomatología de la ciática. Y si fuera una espondilitis en la columna, ¿qué es esto? Perdón, espondilitis no, espondilolistesis, perdón. Lo que pasa es que lo que es la médula se ve atrapada por un desplazamiento de un cuerpo vertebral con respecto a otro. Veis que hay diferentes grados. Aquí estaría una columna normal, aquí son los discos normales y el canal medular está correctísimo, no le pasa nada. Pero aquí veis que L5 se ha desplazado hacia adelante. Entonces, este agujerito de aquí va a verse disminuido, pero el conducto raquídeo también se va a ver disminuido, porque la médula está bajando por aquí. Aquí ya sería, por ejemplo, un grado 2, porque ya se ha desplazado bastante el cuerpo vertebral. Un grado 3
y un grado 4 es una cirugía directa, porque es algo bastante grave y hay que evitar que se rompa la médula espinal, ¿vale? Como hemos dicho, también podría ser por un quiste o por un cáncer o por lo que sea. O sea, lo que es la definición de ciática es el atrapamiento de un nervio por algún motivo. Hay que buscar el motivo que sea, ¿vale? ¿Qué sintomatología me va a dar? Nos puede dar, no significa que nos tengan que dar todas, pero los más normales son estos. Nos van a dar dolor lumbar, esas lumbalgias, esos lumbagos que mucha gente sufre por un día que a lo mejor se ha pasado cogiendo peso o por estar muchas horas sentado, ¿vale? Dolor en la zona del glúteo, parte posterior del muslo, pero siempre, siempre, si es un problema de ciática, está causado a nivel lumbar, va a llegar ese dolor, esa sintomatología hacia el pie, ¿vale? Vamos a notar que tenemos pérdida de sensibilidad en todo lo que es la pierna, parte posterior del muslo, en los deditos del pie. Nos va a fallar la pierna, vamos a tener una debilidad de la fuerza de la pierna. Incluso podemos llegar a caernos porque hemos perdido fuerza y la pierna no responde porque pensar que el nervio es como si fuera un cable de corriente. Si en algún punto está pinzado, la corriente al final no llega. Entonces no llega la información, ¿no? Bueno, pues al nervio le pasa lo mismo, no manda la información al músculo y entonces el músculo no reacciona y te puedes caer. Inclusive si andamos un paso muy largo, por ejemplo, si tenemos un pinzamiento y damos un paso muy largo, el nervio lo ponemos en tensión, nos va a dar un tipo de latigazo, como una descarga eléctrica, todo lo que es el recorrido del nervio. Los síntomas de una ciática se diferencian muy bien porque el paciente puede ir con la punta del dedo diciéndome es que me duele por aquí, por aquí, por aquí y me va señalando por completo todo el recorrido del nervio, ¿vale? Hay gente que siente como que tiene la pierna o la zona como si fuera un corcho, acorchada, o como si tuviera hormigueo, ¿vale? Esa sensación de cuando se nos duerme una mano, cuando se nos duerme un pie, que tenemos esa sensación de dolor, hormigueo desagradable. Pues ese es un dolor normal en una ciática, ¿vale? Hay gente que vive constantemente con esa sensación o con la falta de sensación, con ese adormecimiento y que no siente lo mismo en un lado que en el otro. Hay diferentes pruebas médicas para diagnosticarlo, pero también hay bastantes test que nos pueden dar mucha información de si puede ser una ciática o en dónde o qué lugar está atrapado el nervio. Pero siempre, siempre ante la duda o ante un problema así, hay que consultar con nuestro médico, ¿vale? Y tener un diagnóstico correcto antes de trabajarlo o antes de hacer ningún tratamiento eh, sin información es mejor que tengamos un buen diagnóstico, ¿vale? En cambio, si tengo una pseudociática, aunque los síntomas van a ser parecidos, el diagnóstico es mucho mejor y el problema es mucho menor. Porque lo que nos pasa es que tenemos un atrapamiento del ciático también, del nervio ciático, pero en este caso nos lo va a atrapar el músculo piramidal. Un músculo piramidal es un musculito que tenemos en la parte del culete, en la parte de los glúteos, y está debajo de los glúteos. Y lo que hace es que cuando este piramidal se contractura mucho o hay un cambio de la posición del sacro o un cambio en la posición de las caderas, las causas son varias, ya lo veremos. Ese piramidal se acorta, al acortarse aumenta en volumen, lo que me hace es pinzarme el nervio ciático, como veis en esta foto de aquí, me pinza el nervio ciático contra la pala ilíaca. Y entonces el nervio se va a quejar igual porque sigue teniendo un pinzamiento. Entonces la sintomatología es muy parecida a la de la ciática. Lo que pasa es que tenemos un truquito como para diferenciar si es una ciática o una pseudociática, ¿vale? Pero los síntomas van a ser muy parecidos. Lo que pasa es que en la pseudociática es muy fácil porque en el momento que tú relajas el piramidal o colocas el sacro en su sitio, sueltas la tensión de la cadera, pues la sintomatología desaparece porque desaparece el problema. En esta los terapeutas trabajamos mucho y en la otra también, pero esta es muy bonita porque al final tú le puedes ayudar al paciente a que no tenga nada de dolor y pueda continuar con su vida, ¿vale? Causas de las pseudociáticas, hay muchas, ¿vale? El uso de un calzado inadecuado al caminar mucho o al practicar algún deporte. Cuando quiero decir un calzado inadecuado, pues un calzado que no sea el adecuado para andar o que me quede grande o que haga que
me quede un poco pequeño o apretado de más y que haga que haga una compensación en mi marcha y se me sobrecarga mucho el piramidal. El correr, los corredores que corren por superficies duras, terrenos como el cemento o terrenos muy desequilibrados que corren por el monte, que tienen que estar haciendo constantemente esos cambios de pisada y esas compensaciones tan fuertes. Gente que no corre, que no hace nada y de repente el fin de semana se pone a correr como 15 kilómetros y luego el resto de la semana no hace nada, ni se estira, ni se trabaja. Entonces, al final, esos ejercicios esporádicos son causas muchas veces de esa pseudociática o esa falsa ciática o síndrome del piramidal. Lo vamos a conocer con esos 3 nombres, ¿vale? Gente que trabajáis todo el día sentados, que hay mucha hoy en día que, por suerte o por desgracia, que se dedica a trabajar delante de un ordenador y se pasa horas y horas mal sentados y en vez de estar sentados en sus huesitos del glúteo, están como más reclinados y acaban presionando el piramidal contra la pala ilíaca y eso me hace que se me pince el nervio ciático. Gente que practica deportes o posturas en las que tenemos la cadera en rotación externa en exceso. Hace que se me acorte el piramidal y cuando quiero ponerme en una posición de estar de pie en una bipedestación y quiero hacer una vida normal, como se me ha acortado el piramidal, no me deja y me está pinzando ese nervio ciático. También hay algunas personas, que eso es un poquito más complicado, pero hay algunas personas que tienen anomalías del nervio ciático, que su nervio ciático no es el común, sino que tienen un nervio ciático un poquito distinto. Ahora os enseño. Y también tenemos, por ejemplo, alteraciones en cómo está el sacro, esas lesiones osteopáticas del sacro o de la pelvis, una mala marcha, perdón, algo que me haga que se me compense demasiado al caminar o compense demasiado al hacer una actividad de deporte y cargo la zona del glúteo piramidal. Bien. Cuando quiero decir lo de anomalías en el piramidal es esto. Esta foto de aquí nos está mostrando cómo se forma el nervio ciático por las raíces nerviosas que os he dicho. Se forma un gran nervio que pasa por debajo del piramidal y desde ahí desciende por la parte posterior del músculo. Pues cuando esto pasa, el piramidal se encoge, me pinza el nervio. Pero hay gente que tiene el piramidal con el ciático un poquito distinto, como veis en las fotografías de abajo. En esta primera fotografía, pues no es tan malo, porque al final aquí no se ve pinzado por el nervio por el piramidal, sino bueno, se va a ver afectado por los glúteos, pero bueno. Pero imaginaos cualquiera de estas situaciones, que el nervio ciático entero o parte del nervio ciático pasa entre las fibras musculares. Con nada que ese músculo esté contracturado, nos va a pinzar el nervio ciático. Es verdad que esto no es lo más común, ¿vale? Muy poquita población es la que tiene esta sintomatología, ¿vale? Lo normal es que todos tengamos este nervio ciático así y sea por alguna de las causas que hemos tenido, se me pinza el nervio ciático y me da esa sintomatología. La sintomatología, como os he dicho antes, es muy parecida a la que nos da lo que es una ciática de verdad, una ciática causada por un pinzamiento del nervio ciático a nivel lumbar. Me va a dar dolor en la sacro, en la zona lumbar, glúteo y posterior del muslo. Pero a diferencia del ciático, en la pseudociática el dolor no va a bajar nunca del hueco popliteo, es decir, no va a pasar de la rodilla. Puedo tener todas las mismas sensaciones que tengo antes porque el nervio sí se está quejando y se va a quejar en las dos situaciones, pero nunca nos va a llegar el dolor al pie, no va a pasar de la rodilla. Entonces, eso es una de las cosas en la que nosotros como terapeutas nos fijamos cuando viene un paciente con esa sintomatología, y aparte los test que os he dicho, que se pueden hacer un montón de test para valorarlo, nos da una pista de si es una ciática de verdad o es una pseudociática. También lo que nos cuenta el paciente de su actividad física, a qué se dedica, en qué se trabaja, también todas esas cosas nos va a dar un poquito de información y podemos ir descartando o tirando hacia una patología a la otra. Y vincular, nos puede causar impotencia funcional, ¿vale? Cuando yo tengo un síndrome del piramidal, una pseudociática,
porque lo que nos está dando también es ese dolor irradiado de los puntos gatillos o los trigger point del piramidal. Entonces, como veis, el dolor nunca baja de la rodilla. Entonces, es uno de los indicativos que nos sirve a nosotros como terapeuta para diferenciar. Bueno, espero que os haya gustado la explicación. Nos podéis seguir en nuestro canal y si te ha gustado, dale a like.